Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Relato, escrito y adaptado por Historias Macabras para no dormir. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Manda pendiente. Trabajo en una farmacia que generalmente cierra un poco tarde, pero ese día en especial tuve que cerrar más tarde de lo normal. Así que mientras metía unas pequeñas bancas y unos letreros que se encontraban afuera, pude percatarme del ambiente bastante turbio que se podía sentir. El cielo sin estrellas hacía que la oscuridad fuera aterradora. Algo que me llamó mucho la atención fue ver cómo de la nada comenzó a pasar bastante gente balbuceando, algo que no lograba comprender. Y lo más extraño es que es una zona poco transitada, y más a esas horas. Pude notar cómo esa gente caminaba sin rumbo fijo, y pude ver cómo se perdían entre la oscuridad, y solo quedaban los ecos de murmullos que se suponían eran rezos. Estaban por poner los candados del negocio, cuando un hombre se acerca a mí y me dice en tono burlesco: «Se te hizo un poco tarde, amigo». Cuando volteo hacia atrás, pude verlo con esa sonrisa perversa que dejaba ver unos afilados dientes. Cerré de inmediato y corrí hacia el bulevar, y te juro que podía escuchar cómo corría detrás de mí. Sentí que me desmayaría, pero por fortuna, en ese momento pasó el autobús y pude llegar a mi casa. Toda la noche tuve un sinfín de pesadillas. Soñaba con aquel hombre que me hablaba y pedía que lo ayudara, y con toda la gente que apareció de la nada. Pero justo cuando me iban a decir que necesitaban, me despertaba. A la mañana siguiente, traté de que mi jornada laboral fuera de lo más normal, cuando entró una señora de edad avanzada y me preguntó si me sentía bien. Ella me inspiró algo de confianza, así que decidí contarle lo acontecido la noche anterior. Ella me escuchaba con atención, y cuando terminé, ella, bastante preocupada, me contó que antes de que en ese lugar fuera una farmacia, un joven había muerto. Nadie sabe exactamente cómo fue que murió, pero de lo que todos estaban seguros es que era un devoto de la Santa Muerte, y lamentablemente había hecho una promesa que no pudo cumplir. Y dicen que vaga cada cierto tiempo tratando de poder cumplir aquella manda que le prometió. Con el pasar de los días, varias gente que se ha acercado a mí preguntándome acerca de mi experiencia, y todos coincidimos con la descripción de aquel aterrador hombre. No sé si las demás personas que vi también tengan una deuda pendiente con la santa y hagan igual que aquel hombre buscando cumplirla, o solo están ahí para atormentar a todos aquellos que se logren topar con ella. Así que desde ese día trato de cerrar temprano para evitar volverme a topar con ellas. Y si se preguntan si las pesadillas siguen, solo cuando la noche se torna más oscura, el aullido de los perros retumba por las calles al escuchar las almas que andan en pena. La muerte de mi hermana. Después de la muerte de mi hermana, decidí irme a vivir a la casa de mi tía, al otro lado de la ciudad, ya que aunque nunca pudimos llevarnos bien, yo realmente la amaba. Era la típica hermana que hablaba a mis espaldas con la gente, y eso, más que molestarme, me dañaba muchísimo. Trataba mal a mis hijos y siempre buscaba parecerse a mí, y no entiendo por qué, ya que ella era hermosa. Me apena que nunca se diera cuenta. A pesar de las innumerables veces que se lo dije, ella terminaba por tomármelo a mal. Un día, en uno de sus muchos caprichos por vanidad, fue a una clínica de médicos negligentes sin escrúpulos a realizarse una lipoescultura. Lamentablemente, en el proceso le perforaron un pulmón y otros órganos vitales, y falleció en un quirófano. Nosotros no sabíamos que se haría esa dichosa cirugía, y nos enteramos de la peor manera. Hallan un cuerpo sin vida de una joven mujer de 25 a 30 años en contenedor de conocida tienda comercial.
decía el reportero mientras filmaban aquella aterradora escena. Sentí desmayarme cuando hicieron la toma a uno de los brazos que salía del contenedor y pude ver la pulsera que días atrás le había tejido a mi hermana como regalo de cumpleaños. Intenté disimular lo más que pude para que no sospecharan mis padres y me fui de inmediato a reconocer el cuerpo y efectivamente era Alma, mi hermana. No pude resistirme y abracé a mi hermana y su cuerpo estaba demasiado amoratado y solo le podía decir cuánto la amaba y la falta que me haría de ahora en adelante. Los médicos me dieron mi espacio para despedirme hasta cuando acosté nuevamente a mi hermana en esa plancha tan fría y vi que por su mejilla rojaban un par de lágrimas. Estaba a punto de limpiársela cuando uno de los médicos que se encontraba cerca de la puerta me gritó con voz firme que no lo hiciera. Pero es mi hermana, le dije molesta. En ese momento se acercó a mí y tapó el cuerpo de mi hermana. ¿Pero qué hace, doctor?, le decía bastante confundida. Lo siento, se acabó la visita. Puede pasar por el cuerpo mañana por la mañana. Me quedé sin poder moverme, sin decir palabra alguna. Cuando sale nuevamente el doctor con el que minutos atrás había tenido el altercado, y con una voz mucho más suave me dijo: siento lo que pasó allá adentro, pero no podía permitir que te llevara a tu hermana. ¿Qué? ¿De qué hablas, doctor? Mira, lo que te voy a contar a continuación, no sé si me lo creas, pero me ha tocado vivirlo de cerca cientos de veces. Cuando un cadáver no se quiere ir solo, comienza a llorar, y aquí el que limpia sus lágrimas muere sin explicación alguna. No dije nada y me retiré del lugar. Me fui a darles la peor noticia que pueden recibir los padres. Mi madre se puso tan mal que terminamos por llevarla al hospital, y mi papá se estaba muriendo en vida. Me puse a hacerle de cenar a mis dos hijos, cuando todos escuchamos cómo gritaban mi nombre en repetidas ocasiones, y uno de mis hijos me dijo: mamá, creo que mi tía Alma te necesita. ¿Por qué lo dices, hijo? ¿Por qué no deja de gritarte? Me apresuré a darle de cenar a los niños y los fui a dormir, y justo cuando estaba por acostarme, la pude ver parada en la puerta. Se notaba bastante triste, pero a los pocos segundos se desvaneció. Me partía el corazón toda esta situación, y a la mañana siguiente que fui al CEMEFO a firmar algunos papeles que me faltaban, ahí me encontré con el doctor con el cual había tenido la pelea el día anterior. Su hermana ya estaba lista, señorita. Solo que me gustaría disculparme nuevamente y advertirle algo. Lo escucho, doctor Agustín. Hola, mi nombre es Arturo, y cuando cumplí los 22 años, mi papá pudo conseguirme el tan anhelado sueño de los muchachos del barrio, irme a los Estados Unidos. Estaba feliz, y mis amigos por igual. Solo Agustín estaba un poco serio. Me acerqué a él y le pregunté qué pasaba. No me dijo nada, solo me dio un abrazo y se fue. Me quedé algo pensativo hasta que me gritó: Óscar, déjalo, ya se le pasará. Así que me fui a mi casa a preparar mis cosas para el viaje. Según yo me iría por un año, pero gracias a Dios me fue muy bien y después de 15 años decidí volver nuevamente a México. Recuerdo que estaba tan emocionado que esa noche no pude dormir. Por fin podría abrazar a mi madre y echarme unas cervecitas con los amigos, como en los viejos tiempos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando llegué al barrio estaba totalmente solo. Frecuenté varios lugares donde nos juntábamos de jóvenes esperando verlos, pero no fue así. Ya bastante resignado, me fui a donde solíamos echarnos nuestras partidas de fútbol. Me senté en una de las gradas y comencé a beber y recordar viejos tiempos. Estaba por irme cuando veo una silueta que se acercaba cada vez más. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que se trataba de Agustín. Me dio tanto gusto verlo y le grito entusiasmado: se ve que por ti no pasan los años, ¿verdad, amigo? Inmediatamente volteó y al verme corrió a darme un abrazo. Le invité una cerveza y comenzamos a platicar. Y algo extrañado le pregunté por los muchachos, que si ya no se juntaban más, a lo que él me respondió que todo seguía como antes, excepto que más viejos. Me dijo que los esperara, que ya no tardaban en llegar y que lo disculpara, pero que él llevaba algo de prisa, que llevaba la cena y estaba por enfriarse.
así que se despidió y se fue perdiendo entre la oscuridad de la noche. Después de acabarme mi última cerveza, me fui a descansar y a la mañana siguiente me puse a lavar mi carro cuando veo que venía mi amigo Oscar. Y al verme se acercó a saludarme de inmediato. Pero hermano, qué sorpresa tenerte por aquí. ¿Cuándo llegaste, amigo? Apenas ayer. ¿Qué no les avisó Agustín? En ese momento la cara de felicidad de Oscar pasó a tristeza y temor al mismo tiempo. ¿Agustín has dicho? Sí, Oscar. Yo no sé por qué el asombre, pero ayer que llegué y salí a buscarlos a todos, pero al no hallarlos decidí irme a tomar una cerveza allá a las canchas, y al poco rato pasó Agustín y nos estuvimos poniendo al día. No entiendo por qué actúas así. Amigo, se me hace que estás celoso, le dije en tono de broma. No, dijo Oscar, algo alterado. Eso no puede ser posible. Agustín no pudo haber estado contigo. ¿Pero por qué no? Le contesté algo molesto. Porque Agustín lo asesinaron al año de que te fuiste. No lo podía creer, estaba en shock total. Cuando pude tranquilizarme un poco, le pedí que me contara cómo fue lo que había pasado, cómo lo habían asesinado. Dijo que Agustín no había querido asistir a un convivio al que nos habían invitado. Decidió quedarse en casa y cerca de las 10 de la noche dicen haberlo visto, comprando algo para cenar, y justo cuando pasaba por el campo de fútbol para dirigirse a su casa, unos tipos lo asaltaron y como él se resistió le dieron 12 puñaladas, quedando muerto al instante. Conforme que narraba lo sucedido, no pude evitar llorar. Yo le dije que cómo era posible si yo estuve platicando varios minutos con él, y le dije que incluso habíamos tomado una cerveza juntos, a lo que respondió Oscar: no eres el único que lo ha visto, la mayoría lo hemos visto, incluso hemos hecho varias misas en su nombre, pero al parecer no funciona, él sigue vagando por aquí. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo parecido, para que nos orienten, para que mi amigo Agustín por fin pueda descansar en paz. El músico que le tocó al diablo. Esta historia que te contaré a continuación me la contó mi abuelito y es bastante conocida en la ciudad de Durango. Se dice que en los años 1900 a 1904 había una prestigiosa orquesta del maestro Arturo Lugo, la cual era contratada para las fiestas y reuniones de los más acaudalados de la época. Cuenta la leyenda que en una ocasión llegó un hombre bastante elegante a contratar sus servicios. Le dijo que organizaría un gran baile y sin dejar que el maestro dijera una sola palabra, puso sobre la mesa una bolsa de monedas de oro y sacó un contrato que el maestro firmó sin leerlo. Aquel hombre sonrió y le dio la dirección donde sería el monumental evento. Enseguida el hombre se fue de inmediato. Al llegar el día del evento, el maestro llegó puntual a la dirección indicada. Estaban sorprendidos a ver la gran mansión en la que tocarían. Había lujos por doquier, mujeres muy hermosas con preciosos vestidos largos, hombres muy elegantes vestidos. Al ingresar a la casa se dieron cuenta de que aún era más grande de lo que se veía por fuera. Comenzaron a tocar de inmediato y todo parecía relativamente normal, hasta que llegó el momento de tomar un descanso. El maestro le dijo al resto de la orquesta que iría un momento al baño, que por favor se comportaran, porque de eso dependía futuras fechas más de trabajo. Ellos estuvieron de acuerdo, y sin más, el maestro comenzó a perderse entre los asistentes en busca de un baño. Hasta en la puerta del baño pudo ver a su comadre Margarita, que hacía 4 años que había muerto. Al verla se quedó helado, y después de unos segundos le dijo en voz baja: «Comadre, ¿eres tú?». La señora volteó a verlo igual de asombrada y le dijo: «Compadre, ¿qué haces aquí? ¿Acaso también estás muerto?». El maestro le contó que había sido contratado para el gran baile, y ella, bastante afligida, le dijo que dejara el lugar de inmediato, ya que ese sitio donde estaban era la puerta del infierno, y ese era el baile de los condenados, a los que primero se les hacía celebrar para luego hacerlos recibir los peores tormentos por las malas decisiones y los excesos que hayan tenido en vida. Por eso vete, compadre, antes de que sea demasiado tarde.
El maestro corrió a toda prisa para avisarle a sus compañeros, cuando de repente uno de los músicos voltea hacia abajo y mira con horror cómo todos los asistentes bailaban levitando, y algunos tenían una pata de cabra y otra de gallo. Y en medio de aquel señor que los había contratado, reía sin parar. Salieron corriendo a toda prisa y olvidaron algunos instrumentos, pero no les importó. A la mañana siguiente, algunos de los músicos decidieron ir a aquella mansión acompañados de la policía para reclamar los instrumentos olvidados la noche anterior. Y vaya sorpresa que se llevaron, que al llegar a aquel lugar no había mansión alguna. En vez de eso eran puras ruinas, y al ingresar estaban los instrumentos recargados en una pared que parecía que en cualquier momento se caería, y sobre un violín estaba una nota que decía: espero que hayan disfrutado del baile tanto como yo. Después de eso, varios integrantes de la tan famosa orquesta enfermaron y murieron a los pocos días. El maestro Arturo sacó la bolsa de las monedas para que la bendijera un padre, y vaya sorpresa se llevó al ver que dentro de la bolsa no había moneda alguna, solo un montón de pedazos de carbón. Injusta sentencia, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Estuve presa durante 7 años por un delito que no cometí. Mi jefe me acusó de robo y abuso de confianza. No podía creer que me estuviera pasando esto a mí. Lo que más me dolía era que acababa de nacer mi segundo hijo. Me perdería prácticamente los mejores años de su vida. Estaba en los separos de fiscalía cuando me anuncian que tenía visita. Creí que era mi madre que me andaba buscando, que alguno de mis compañeros de la oficina le había avisado que había sido detenida. Pero qué equivocada estaba. El que entró a verme fue mi jefe, y con un tono burlesco me dijo: ¿qué pasó, Normita? ¿Cómo te están tratando aquí las autoridades? No pude contener la rabia que sentía y comencé a gritarle y a decirle que él sabía perfectamente que era inocente, que él y la estúpida de su secretaria habían sido los que robaron. Y muy cínico, solo se limitó a decirme: muy mal, Normita, muy mal. Creo que no estás en condiciones de ponerte así. Ahora me retiro, porque a las 8 salgo para Las Vegas. Mientras tanto yo le seguía gritando que tuviera piedad de mí, que acababa de tener un hijo, pero él ni siquiera volteó. A la mañana siguiente, estos desgraciados me llevaron a juicio. Parecía que todo estaba muy bien planeado, ya que al llegar inmediatamente me leyeron mis cargos. Me preguntarán si me dieron derecho a abogado. Claro que sí, si estaban grabando todo. Pude ver cómo uno de los asistentes grababa con un celular bastante obvio. Al preguntarme cómo me declaraba mi abogada, ni tiempo me dio de responder, ya que ella se adelantó a decir culpable. Mi señoría, aceptamos todos los cargos. Yo honestamente estaba demasiado asustada, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero lo peor estaba por venir cuando escuché mi sentencia. La señora Norma es sentenciada a 25 años de prisión sin derecho a fianza. Al escuchar eso, sentí como si me echaran un balde de agua helada y comencé a temblar fuertemente. La jueza preguntó si estaba bien. Qué pregunta tan tonta, pensé yo, cuando veo que la abogada le hace una seña al policía que estaba parado en la puerta y a toda prisa se acerca a mí y comienza a ponerme las esposas. Inmediatamente me llevaron al penal y ahí empezó mi calvario antes de asignarme una celda. Un grupo de custodias me pusieron tremenda golpiza que creía que me matarían. Me advirtieron que si insistía en mi inocencia, a la otra me mataban. Me levantaron prácticamente en peso entre dos y me aventaron una celda, y ahí me quedé en el suelo durante varias horas. No sé si me desmayé o me quedé dormida por la golpiza, pero después de varios minutos pude levantarme. Se acercó una de mis compañeras y me dijo: pero mira nomás cómo te dejaron, manita. Has de haber venido bien recomendada. Yo la miré temerosa y ella me decía: tranquila, manita, tranquila. Si te portas bien y haces caso de las advertencias, nada te va a pasar. Ven, recuéstate en mi cama, decía, a una base de piedra cubierta con algunas cobijas. No había mucha diferencia entre el suelo y la cama, pero no estaba en condiciones de ponerme exigente.
Me dijo que descansara, que ella iría por la cama. Me dijo que descansara, que ella iría por la cena y me traería algo de comer. Y al poco rato llegó con 2 panes y un pequeño vaso de atole. No les miento, pero hasta comer se me dificultaba. Ese día ya no hablamos más. Dormí prácticamente toda la noche y por la mañana se presentó. Dijo que ella se llamaba Rosa, que ella estaba ahí porque había matado al cabrón que violó a su hija. Y como la familia de ese desgraciado era de dinero, pues le habían echado 50 años. Yo le dije que a mí me habían acusado de robo, incluso le platiqué cómo ese canalla se había ido a burlarse de mí. Entonces, ese es el cabrón que te mandó a golpear. Así se acostumbra aquí. Pagan una miseria para que nos peguen. Así agarramos miedo y no nos defendemos. ¿Tu familia?, preguntó. En ese momento comencé a llorar y le dije que mi familia ni siquiera sabía que me habían detenido. Uy, manita, no, pues sí que te tienen bien jodida. ¿No hay teléfono aquí?, pregunté impaciente. No, para eso necesitas permiso y a ti no creo que te lo den, porque eres nueva. Y si te doy el número, ¿crees que me puedas ayudar tú? ¿Tú crees que me voy a arriesgar a que me dejen como a ti? Ni loca, dijo, mientras se iba. Ni loca. Poco a poco me fui adaptando a ese lugar. Rosa me compartía de las cosas que le llevaba a su familia, hasta que después de casi 3 meses me llaman a visita, y ahí pude ver a mi madre y a mi esposo Martín. Casi no lo reconocía, ya que mi madre se veía que había envejecido bastante, al igual que mi esposo. Al verme se echaron a llorar, y después de abrazarnos, les pregunté por mis hijos. Ellos están bien, dijo Martín. Tu mamá me ha ayudado mucho, no te preocupes por eso. Ahora lo importante es que salgas de aquí. ¿Pero cómo es que se enteraron ustedes?, les pregunté curiosa. A lo que respondió mi mamá, que salí en todos los noticieros y periódicos de la ciudad, que según ellos había robado 15 millones de pesos. Yo les juré que era inocente, que con el tiempo se los demostraría. No tienes que demostrar nada, dijo mi afligida madre. Nosotros creemos en ti. Por ahora, lo importante es sacarte de aquí. No, ni se les ocurra. Cuando caí aquí me golpearon horrible y me dejaron muy en claro que si me atrevía a hablar o a contratar un nuevo abogado, me matarían. Ellos por temor siguieron mis indicaciones y no hicieron nada. Así pasaron poco, pero muy a poco fueron pasando los años y pude ir acostumbrándome a la vida en aquel lugar. Rosa y yo nos hicimos amigas y en el 3er año cayó una mujer bastante elegante. Ella no había llegado golpeada como Rosa o yo. Incluso algo extraño fue que la dejaron entrar con joyas. Nos acercamos a saludarla y a ver si necesitaba algo, ya que para nosotros también había sido difícil el primer día. ¿Necesitar algo de ustedes, mis niñas? ¿Qué puedo necesitar de ustedes si aquí tengo a mi niña Blanca? Más bien, dejen pido algo de comer, porque muero de hambre. Pero el carro no pasa hasta mañana a las 7 y apenas son las 4, dijo Rosa. Se le llama carro a pequeño puestecito donde traen la comida para alimentar a las reclusas. A ver, pendeja, le dijo dirigiéndose a una de las custodias que estaban a algunos metros de nosotros. Tráeme algo de comer para mí y mis amigas, y muévete que muero de hambre. Y para mi niña Blanca, un par de manzanas. Sí, doña Santa, enseguida. Rosa y yo nos quedamos mirando asombradas, ya que la que había mandado de esa manera era una de las más crueles custodias. Tranquilas, mis niñas, que mientras esté Santa aquí, no les faltará nada. Pero no se acostumbren a lo bueno, porque no pienso quedarme mucho aquí. Ay, manita, pues ¿a cuánto te sentenciaron?, dijo Rosa. A 10 años, pero con la ayuda de mi niña salgo rápido. ¿A poco tu hija es abogada?, pregunté tontamente. Nada de eso, mi niña Blanca es mi santa muerte, que me cuida y me protege. Y si te cuida tanto, ¿por qué estás aquí? Por culpa de un hijo de la chingada que se robó las ofrendas de mi altar. Ya me había advertido en sueños, pero no quise hacer caso. Y veme ahora, aquí castigada por mi niña. Nos interrumpieron cuando llegaron con la comida.
Se la dieron a Santa, pero también la llevaban una Santa Muerte de unos 30 centímetros, un par de velas y una caja de cigarros, y se fue. Yo le pregunté a qué hora había pedido todo eso, a lo que ella se limitó a decir que ella sabía muy bien lo que debían hacer. Después de hacer un altar con cosas improvisadas que tomó sin pedirlas, se puso a comer y nos dio un plato a cada una. Estaba deliciosa. Tenía mucho tiempo que no comía así de bien. Pasta, carne y ensalada. Lo devoré en cuestión de segundos. «Y cuéntanos más de ti, manita», preguntaba Rosa mientras hablaba con la boca llena. «Ay, mis niñas, pues qué les puedo decir. Mi madre me puso Santa porque ella también era muy devota de la Santa Muerte. Y toda nuestra familia se ha dedicado al narcotráfico toda la vida. Y los que han muerto han sido de viejos, ninguno por muerte violenta ni a manos de la justicia. Yo he estado varias veces aquí por culpa de los hombres. Esos canijos son mi debilidad. Pero ya dejemos de hablar, porque ya estoy cansada y quiero dormir». Pusimos los platos a un lado y nos fuimos a dormir. Pero en la madrugada comencé a escuchar voces, y al abrir los ojos pude ver a Santa de rodillas frente al altar, y juro que aunque las velas no aluzaban mucho, estaba una silueta negra detrás de ella, y clarito podía escuchar cómo contestaba las súplicas de ella. Algo que me llamó mucho la atención es ver la manera en que se consumía el cigarro que le habían puesto. Parecía como si alguien lo fumara, así que temerosa cubrí mi cara con la cobija para que no se dieran cuenta que las había visto. En la mañana temprano, Santa nos despertó con el mejor desayuno. Estaba contenta, cantando, bailando. Y al preguntarle por qué estaba así, ella contestó: «Mi niña me ha perdonado y hoy me voy de aquí». Ya no hicimos más preguntas, pero conforme pasaba el día, a ella no la llamaban para su liberación. Ya en la noche, nosotras sentíamos un poco de pena por ella y le dijimos que se durmiera un rato, que a lo mejor mañana saldría, pero ella seguía firme. Si mi niña dijo que saldría hoy, ella lo cumplirá. Tengo 50 años adorándola y nunca me ha fallado. No sé por qué tendría que hacerlo ahora. Estábamos por acostarnos cuando escuchamos que gritan: «Santa, junta tus cosas, estás libre». Se los dije, mis niñas, ella no falla. Lo único que se llevó fue la imagen de la Santa Muerte que le habían llevado. El resto de las cosas que compró, ahí nos las dejó. Después de 2 años, Santa volvió a caer con nosotros y hizo lo mismo que la vez pasada. Mandó a traer comida, el par de manzanas y esta vez un par de botellas de vino. «¿Pero qué haces nuevamente aquí, manita?», preguntó Rosa. «Sabes, mi niña, que los hombres siguen gustándome mucho, pero esta vez pasé el límite. Mi Santita ahora sí me ha castigado duro». «¿Pero qué pasó?». «Descubrí el cabrón de mi marido pasando la información a la policía. Y yo la traición no la perdono. Así que lo apuñalé mientras dormía y como tuve que huir a otro estado, olvidé cumplir mi promesa semanal a tiempo. Y mírame ahora dónde estoy». «¿Y qué va a pasarle?», pregunté yo. «Pues quedarme encerrada lo que resta de la manda». «¿Y eso cuánto es?». 6 meses, mi niña, pero bien merecido que lo tengo por fallarle». «Ay, manita», dijo Rosa, «yo ya voy para los 15 años aquí, y aquí mi manita Norma casi completa los 6 años. ¿Y por qué no se acercan a mi Santa para que la saque? Yo puedo ayudarla. Aprovechen ahorita que estoy aquí». A mí la verdad me dio temor, ya que siempre he sido muy católica, pero Rosa aceptó, y Santa mandó pedir varias cosas para iniciarla y hacerle hija de la Santa Muerte. A mí me sacaron de la celda porque no podía estar ahí, y después de casi 3 horas pude entrar de nuevo. «Listo», dijo Rosa, «por fin saldré de aquí y estaré con mis hijos». «Deberías de hacerlo, manita. No es justo que te estés perdiendo el ver crecer a tus hijos». «Lo voy a pensar», le dije para no seguir hablando del tema, y así pasaron 22 días, cuando sin ni siquiera esperarlo, le llegó su liberación. Estaba que no se la creía, lloraba y reía de gusto, pero antes de irse, Santa le dijo: «Espero que no olvides tu promesa, Rosa. Acuérdate que mi niña no perdona». «No lo haré, Santa, te lo juro.
La verdad estaba muy feliz de que estuviera libre, pero al mismo tiempo sentía un poco de nostalgia, saber que me quedaría sola, ya que Santa también se iría pronto. Así pasaron los días, y un día llegó mi mamá a visitarme, y Martín, y les pregunté, ya que solían venir siempre juntos. Ay, hijita, él se quedó con los niños. Lo que pasa es que a Pablito lo han aventado de los columpios y tiene su piecito fracturado. Eso me partió el alma, saber que mi hijo estaba enfermo y no podía estar yo para cuidarlo. Así que al irse mi mamá, estaba decidida, haría cualquier cosa por estar con mis hijos. Al llegar a la celda, le dije a Santa que yo también quería ser hija de la niña blanca. ¿Estás segura, Normita? Porque ya no habrá vuelta atrás. Le dije que sí, y después de mandar a traer todo para la iniciación, hubo una parte que me hizo dudar. Me dijo que tenía que darle a la Santa a alguno de mis familiares, pero que no me preocupara, que no era nada malo, que al contrario, ella cuidaría bastante bien de esa persona, ya que la niña blanca protege lo suyo. Me quedé un largo tiempo pensando, mis hijos no. Por eso es que estoy haciendo esto. Mi madre y esposo tampoco. No sería justo si son los únicos que han estado siempre conmigo. Ya sé, mi tío Fermín, ese viejo avaro que se quedó con la herencia que le correspondía a mamá. Después de que lo ofrendé a él, Santa me dijo que debía ser una manda que estuviera segura de cumplir, ya que por nada del mundo podía fallar. Y menos, yo que le estaba pidiendo algo tan grande. Le dije que el último viernes de cada mes le haría un rosario en su nombre y cada que tuviera los recursos regresaría al penal a ayudar a algunas de mis compañeras en señal que no olvidaría de dónde me sacó ella. Siendo así, sellamos el trato, bañando con mi sangre de mi mano derecha la figura de la Santísima Muerte. Santa me dijo que mi proceso no sería tan rápido como el de Rosa, ya que yo lo había rechazado la primera vez. Pasaron 3 meses cuando me anunciaron que tenía visita y fue bastante extraño, ya que mi madre había ido a visitarme el día anterior. Me llenaba de terror pensar que algo malo había pasado, y al llegar a la sala de visita vi a Rosa. Me puse feliz de verla, aunque se veía muy delgada y demacrada. Al sentarnos a platicar, se echó a llorar. ¿Pero qué pasa, Rosita? ¿Por qué estás así?, le dije afligida. Ay, manita, qué bueno que tú no aceptaste a ese maldito trato. ¿A qué te refieres, Rosa? A mí me ganó la ilusión de salir y le entregué a mi hija. Prometí tatuármela, pero estando fuera olvidé pronto mi promesa. Hace 5 días mi hija me pidió permiso para ir a una fiesta y yo la dejé ir. ¿Qué peligro podía haber si sería 8 casas de la mía? Y 5 malditos animales la violaron y golpearon hasta matarla. Y ahora no me deja en paz. La veo deambulando por toda mi casa. Ya no puedo estar tranquila. Si estoy en la calle la veo reflejada en cualquier aparador de las tiendas. Y te juro que escucho los gritos de mi niña. Eso me está volviendo loca, Normita. Saliendo de aquí iré a tatuarme, solo que quise venir a avisarte. No permitas que te convenza Santa, por favor. Estamos en eso cuando veo que llevan cargando las custodias a una mujer bastante golpeada. Casi no podía reconocerla, pero cuando volteó supe que era ella. La secretaria de mi jefe, esa maldita, estaba aquí. Miré a Rosa asustada y le dije, demasiado tarde, Rosita. Me levanté y al dirigirme a mi celda gritaron, Norma, prepara tus cosas, estás libre. Más que llenarme de gusto, me llené de temor, porque sabía lo que podía pasar si fallaba. Mágicamente mis problemas se fueron resolviendo solos. Al jefe también lo detuvieron, ya que después de la golpiza que le dieron a la secretaria, confesó todo. Mi jefe al año se suicidó, pero según cuentan las malas lenguas, que lo mataron a golpes. Yo hasta la fecha he seguido cumpliendo mi promesa, y cada que regreso a la cárcel a llevar mi manda, la mujer me mira desde un rincón sin atreverse a acercarse. Muchos creerán que mi Santísima es mala, pero no es así, solo es justa, cobra por los favores realizados, así que si no estás dispuesto a pagar el precio al pie de la letra, no le pidas favores, porque siempre
tendrás un trágico final. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina porque ésta le arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre, muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo ni el por qué. De un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín. Toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina, que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia a aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo dos veces, fueron donde la abuela a preguntarle qué podía ser aquello. La abuela, sin dudarlo, les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir. Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos, tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido, era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera, vimos 3 bolas de fuego unidas y chillando como una ave herida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos, pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre, asustada, sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo: «Sé quién eres», y la llamó por su nombre, el de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real y al día de hoy, 2020, la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta, la sentimos salir de la casa y volar. El aleteo se sentía fuerte, se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente, mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla. Debía traer agua bendita. Ella haría unos saumerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después, con el saumerio, hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si, como ella sospechaba, la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales, hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera, todo seguiría. Efectivamente, el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa, preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas, solo se toleraban, pero vivieron en paz. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción,
el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo. En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni 4 policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. La respuesta que ella dio tampoco pertenecía a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Este, al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo que camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. El duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo.
Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba a aquellos reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro. Después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero el ver que era la policía debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes,
no nos daría ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió. Era una mujer relativamente joven. Vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer, lo más seguro, es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela, chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información, estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pudimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella, después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio
era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende, así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer, no debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Que hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Morales, que está en la descripción de este video. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.